Y bueno, entramos al segundo acápite del hemograma, ¿no? Eh, que corresponde principalmente a la serie blanca, la cual la serie blanca corresponde a los glóbulos blancos, los cuales existen en distintos tipos. Sin embargo, si quieren profundizar respecto al tema, hay un video anterior que está en mi canal que pueden revisar, que va, bueno, abocado a los tipos de leucocitos y cuando tienen fundamentalmente alteraciones de aumento y disminución. Sus alteraciones patológicas, ¿no? Más específicamente que en este vídeo. Vamos a decir, WC va a significar la cantidad total de leucocitos en el hemograma, ¿no? En el leucograma. Y bueno, vamos a tener eh, los distintos tipos de leucocitos distribuidos en valores que se denominan absolutos y relativos. Se llaman valores absolutos porque están representados por milímetro cúbico y relativos porque están representados en porcentaje. Vamos a decir que el leucograma es un examen de vital importancia porque nos sirve principalmente en el diagnóstico de alteraciones como infecciones principalmente, para ver si son agudas o crónicas, o de repente enfermedades o procesos inflamatorios o incluso autoinmunes, ¿no? Son muy específicos para ayudarnos o corroborar determinada enfermedad. Sufren alteración al igual que el eritrograma de disminución y aumento. Eh, Dentro de los valores normales también vamos a considerar los valores del Balces, que existe las alteraciones de disminución y va a ser dependiendo del tipo de leucocito que esté afectado, que vamos a añadir el sufijo penia a nuestro tipo de leucocitos. Si se trata del total de leucocitos, se va a denominar leucopenia la disminución, ¿no? Si va a ser dentro de alguna disminución dentro de sus tipos de leucocitos, como por ejemplo el neutrófilo, vamos a tener que esta alteración se va a denominar neutropenia, a la disminución de los neutrófilos. De los linfocitos propiamente, linfopenia. Si la célula afectada es el monocito, se va a denominar monocitopenia. En el caso del eosinófilo, se denomina eosinopenia, ¿no? En el caso de los basófilos se denomina vasopenia o basofilopenia. Igual es considerado como un indicativo de disminución de los basófilos, ¿no? En cuanto al aumento, vamos a añadir el sufijo filia o bien el sufijo citosis en algunos casos, ¿no? Dependiendo del tipo de alteración, si es, bueno, en este caso, granulocito o agranulocito, va a depender qué sufijo utilizar. En el caso de los granulocitos vamos a utilizar el sufijo filia y en el caso de los agranulocitos vamos a utilizar el sufijo citosis, ¿no? Esto dependiendo al tipo de leucocito que se va a ver alterado. En el caso del total de leucos o leucocitos se va a denominar leucofilia, como también puede recibir el nombre de leucocitosis. Esto tratándose es en el caso del total de leucos, que puede recibir ambas nomenclaturas o ambos nombres utilizando ambos sufijos, ¿no? En el caso del neutrófilo, su aumento se va a denominar neutrofilia. En el del linfocito, pues linfocitosis. Y en el monocito, monocitosis, ¿no? En el caso del eosinófilo, eosinofilia. Y en el caso del basófilo, basofilia, su aumento. Esto considerando que los valores absolutos sí nos pueden marcar una filia o una penia netamente real, ¿no? Netamente verdadera, eso sí. Mientras que si consideramos los valores relativos, pues vamos a añadir un prefijo, el cual va a ser pseudo. Pseudoneutropenia, pseudolinfopenia, pseudomonocitopenia, pseudoneutrofilia, pseudolinfocitosis, pseudobasofilia, etcétera, ¿no?
Precisamente se agrega el prefijo pseudo porque los valores relativos no se consideran como un valor indicativo real o verdadero, a menos que esté, bueno, netamente manifestado ya tanto en valores relativos como en absolutos dicha alteración, ¿no? Pero siempre va a existir el predominio sobre los valores absolutos, preferentemente ante los valores relativos en sí. Y siempre se va a llegar a un diagnóstico con los valores absolutos y no con los relativos, ya que los valores relativos no siempre nos van a indicar una filia o una penia verdadera. Es por eso que se pone a consideración, y si solo tenemos en el hemograma y precisamente en el leucograma los valores solo relativos, tenemos que sacar mediante formulación los valores absolutos para ver si esa filia o esa penia son verdaderas, ¿no? Tenemos los valores de referencia de Balces. Respecto a los neutrófilos, tenemos en valores relativos como en absolutos, en el cual en los neutrófilos es normal el valor relativo de 55 a 65%, mientras que en el absoluto es de 3000 a 5000 por milímetro cúbico, ¿no? En el caso de los linfocitos, tenemos un valor relativo de 25 a 35% y en el caso del valor absoluto, un rango de 1500 a 4000 por milímetro cúbico. Los monocitos, propiamente en sus valores normales, el rango de 4 a 8% en el valor relativo y, bueno, en el valor absoluto de 100 a 500 por milímetro cúbico. En el caso de los eosinófilos, de 0.5 a 4% en los valores relativos y el rango de los valores absolutos 20 a 350 por milímetro cúbico. Finalmente, los basófilos 0.5 a 1% en el caso de los valores relativos y en el caso de los valores absolutos de 10 a 100 por milímetro cúbico. Algo que es importante saber y bueno, les voy a enseñar es la conversión de valores relativos a absolutos. El valor relativo está definido como la expresión en valores de porcentaje de cada leucocito o glóbulo blanco del total de la muestra sanguínea. En cambio, el valor absoluto nos da un valor numérico de células que existen por milímetro cúbico en sí. Y es el valor que utilizamos, como les había dicho, para el diagnóstico de elevación o disminución de estos leucocitos. Bueno, para convertir propiamente de relativos a absolutos existe una fórmula, la cual vamos a utilizar en base a una regla de 3 simple, ¿no? Bueno, ahora, para convertir los valores relativos en absolutos y llegar al diagnóstico, porque vamos a tener laboratorios que nos van a dar netamente solo en valores relativos, y bueno, como les digo, hay que hacer una conversión para ver si hay una verdadera o es una falsa alteración en el aumento o disminución de los leucocitos. En la regla de 3 simple, respecto al 100%, en esta parte, vamos a decir que el 100% en porcentaje equivale al total de recuento de leucocitos o glóbulos blancos, que por sus siglas en inglés se la conoce como WBC. Ahora, algo importante que tenemos que saber es, de ese número de recuento total de leucocitos, vamos a decir que requerimos saber cuánto el porcentaje de determinado tipo de leucocitos vamos a tenerlo en milímetro cúbico, ¿no? En el otro lado, en el lado derecho, tenemos el tipo de leucocitos en porcentaje, que habíamos llevado en un tema anterior, el tema de los leucocitos, que existen dos tipos de leucocitos, los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos se dividen en tres: neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y los agranulocitos en linfocitos y monocitos, que a su vez los monocitos se convierten en macrófagos, ¿no? El valor de los relativos, siempre recordando a la definición, está puesto en porcentaje. Entonces, el tipo de leucocito que queremos convertir al valor absoluto, que va a ser X, que vamos a decir con esto que queremos saber el valor en milímetro cúbico del recuento de ese tipo de leucocito, entonces lo vamos a poder adquirir mediante esta regla de 3 simple, que en la fórmula se va a ver de la siguiente manera.
En resumen, ¿no? Despejando X de este recuadro de acá, vamos a tener que el tipo de leucocito en porcentaje por WBC, que es la cantidad del recuento total de leucocitos, dividido entre el porcentaje 100%, vamos a tener que nos va a dar mediante esta fórmula simple la adquisición, digamos, de la conversión de relativos absolutos o de porcentaje a milímetro cúbico, que sería lo que queremos saber. Obviamente porcentaje con porcentaje se va a anular. WC está manifestado por milímetro cúbico, entonces es lo que nos va a quedar. Y bueno, la conversión de porcentaje a milímetro cúbico se realiza de esta manera. Mediante esta fórmula simple, llegamos a saber la conversión de relativos absolutos. No hay más. Y bueno, en base a nuestra fórmula ya descrita, tenemos los siguientes ejemplos. En el ejemplo 1, y bueno, como vemos en una imagen al lado derecho, depende mucho del laboratorio. Bueno, algunos laboratorios te dan tanto valores relativos o absolutos como te había mencionado, pero hay laboratorios en los cuales lamentablemente nos van a dar los valores relativos y bueno, depende de nosotros sacar los otros valores, ¿no? Y eso es lo que les voy a enseñar en este video. Entonces, no quiere decir que los dejemos así. Sí o sí, como les comentaba, dentro de la patología clínica, hay que convertir siempre y tomar en cuenta los valores absolutos en sí. En el ejemplo 1, bueno, tomando los neutrófilos de la imagen, vamos a decir que tenemos en 90% en valor relativo, ¿no? El WBC, que es el recuento total de glóbulos blancos, está 18.400 por milímetro cúbico, lo cual es una leucocitosis no marcada, pero hay que ver a predominio de qué célula es manifiesta y hay que ver si es verdaderamente una neutrofilia, pero hay que ver mediante la sacada de valores si es evidentemente una neutrofilia o es una pseudoneutrofilia, ¿no? Esto no quiere decir que nuestros valores sean falsos, tampoco aseverar y afirmar de que está elevado y puede ser falso. No, en algunos casos sí se puede manifestar un error en la transformación, digamos, de valores relativos absolutos. En otros se mantiene. En este caso es más que obvio porque la leucocitosis está dada, ¿no? 18.400, entonces obviamente nos va a salir un valor absoluto o podemos considerar el valor relativo como referencia. Entonces vamos a ir reemplazando, como ya tenemos los datos en la imagen de donde está el ejemplo 1. En sí tenemos que multiplicar 90 por 18.400 dividido entre 100, lo cual lo metemos en la calculadora y nos sale de 16.560 por milímetro cúbico. Entonces una neutrofilia ya asegurada, ¿no? Considerando para el diagnóstico de la enfermedad infecciosa en este caso. Sin embargo, también podemos tomar en este ejemplo 1, el tipo celular que vamos a escoger ahora es el linfocito. El porcentaje está en 8% y bueno, respetamos igual que el anterior ejemplo, el recuento total de glóbulos blancos, 18.400 por milímetro cúbico, lo cual, bueno, reemplazamos, ¿no? El tipo de leucocito va a ser linfocito ahora en porcentaje. Reemplazamos y tenemos 8 en porcentaje por 18.400 dividido entre 100, lo cual nos da bueno, ya en valores absolutos, 1472 por milímetro cúbico y lo que es compatible con una linfopenia leve, ¿no? Hay 3 tipos de linfopenia y bueno, eso lo hemos visto en otros videos y pueden revisarlo para no hacer tanto de redundancia en este tipo de cosas. Este tipo de ejemplo, bueno, nos hace referencia de una leucocitosis con neutrofilia y linfopenia. Es característico observarlo en las infecciones que ya van evolucionando a la cronicidad, o bueno, aquellas infecciones que llevan ya un tiempo determinado en el organismo, dicho de otro modo. Tenemos un segundo ejemplo, en el cual también tenemos una imagen de un laboratorio que, bueno, nos reporta solo valores relativos y debemos sacar nosotros los absolutos. Vamos a utilizar igual en este ejemplo como elección al neutrófilo. Entonces el tipo de leucocito va a ser neutrófilo en porcentaje. Reemplazamos en nuestra fórmula y tenemos 77 en porcentaje por 8.200 en milímetro cúbico y bueno, dividido entre 100 en porcentaje. Lo cual nos da, despejando X,
6.314 por milímetro cúbico, lo cual no es un valor de neutrofilia. Sin embargo, en el valor relativo aparentaría que estuviera dentro de un rango alterado. Aquí sería una pseudo neutrofilia, porque los segmentados también se conocen como neutrófilos, ¿no? Entonces en ese 77 que hemos utilizado, vemos que es una pseudo neutrofilia. Sin embargo, al sacar los valores absolutos salimos de dudas y vemos que no hay ninguna alteración aparentemente. Esto es lo que ocurre en algunos casos, como les decía, y bueno, hay que sacar siempre la duda y bueno, llegar a un diagnóstico adecuado con el fin de dar un mejor trato al paciente. Un ejemplo que estoy tomando de nuestro video, ya en un segmento anterior, en el cual vamos a tomar en este caso para sacar los valores absolutos de los basófilos. Sin embargo, en el ejemplo ya tenemos como tanto valores absolutos como relativos. En el caso reemplazamos, bueno, los basófilos son 5.87, la totalidad de leucocitos son 8.690. Reemplazamos y multiplicamos 5.87 por 8.690. Dividimos entre 100 y vamos a tener como resultado 510, lo cual nos da un valor, alterado de basofilia. La basofilia principalmente se presenta en alergias, cuadros autoinmunes, enfermedades como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, entre otras, ¿no? En este caso, la paciente tiene una alergia que, bueno, es la responsable de su basofilia, ¿no? Sabemos que como valor tope tenemos hasta 150 por milímetro cúbico. Con un valor de 510 por milímetro cúbico, pues es una basofilia más que notoria. Y en el ejemplo 3 vamos a tomar también a los neutrófilos. Aquí tenemos como porcentaje 60.1 en porcentaje. La cantidad total de recuento de glóbulos blancos o leucocitos es 8.690. Ahora, reemplazamos en la fórmula y tenemos 60.1% por 8.690 en milímetro cúbico dividido entre 100, el cual el valor nos va a salir 5.222.69 por milímetro cúbico, lo cual es un valor normal, no hay alteración de neutrofilia. Sin embargo, en nuestro ejemplo, ya en el video, hay laboratorios que tienen máquinas que solo te dan, sin el último dígito, ¿no? Digámoslo así. Depende mucho de la máquina con la cual es cuantificada la sangre. Y bueno, yo le añadí con efectos didácticos un 0 a la derecha. Sin embargo, vemos que al sacar ya los valores propiamente absolutos, va a haber esa corrección del neutrófilo, dice 5.220, y en el caso de el ejemplo sacado sale 5.222, que es el exacto, ¿no? Entonces, hay esa variación en el último dígito, pero sin embargo no afecta a grandes rasgos. Como les digo, esta variación se ve porque la máquina en donde nos facilitaron el laboratorio no cuantificaba en valores con el último dígito. En este laboratorio sí tenemos los dos tipos de valores, o sea, no habría tanto el inconveniente ni la necesidad de sacarlo, ¿no? A menos que realmente lo requiera, hubiera algún motivo, digamos, X, pero la máquina ya nos cuantifica, ¿no?, en cuanto a los dos tipos de valor. Depende de la situación y el requerimiento en urgencia y emergencia, de la rapidez, digámoslo así, con la que requieres los resultados. Por eso imprimen, digamos, los laboratoristas. Puede ser un factor de que, te entreguen solo valores relativos porque los necesitas rápido. O puede ser que lamentablemente, como les dije, su máquina no procese los valores absolutos, pero sin embargo se pueden sacar mediante esta fórmula. Tenemos en el siguiente leucograma los siguientes datos, en el cual ya de entrada vemos que hay una leucopenia, en la cual nos dice que el total de blancos es 3.000 por milímetro cúbico, lo cual es una paciente ya adulta y de sexo femenino, en la cual sí se ve que hay una disminución de las defensas propiamente y una alteración que ya nos llama la atención. Esto haciendo énfasis en los valores relativos, ya que tenemos valores determinados en porcentaje y no en milímetro cúbico.
Vemos varios linajes que no habíamos visto en los anteriores ejemplos de estudios de pacientes que habíamos puesto en este video. Y bueno, en ninguno de esos nos salía los siguientes datos que estamos observando ahora en pantalla. Mencionar que podemos encontrar también los promielocitos, mielocitos, metamielocitos, callados, segmentados, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, blastos y células atípicas, ¿no? Algo llamativo acá, los callados son el equivalente al reticulocito del eritrograma. Vale decir que serían los leucocitos, en este caso del tipo neutrófilos, jóvenes, inmaduros, que recién han llegado a formarse, ¿no? Pueden existir normalmente en un valor en la sangre, el cual es de 3 a 5% en los valores relativos. Más allá de ello, nos indican alteración que puede ser debida principalmente a una infección aguda o procesos neoplásicos que podrían estarse fraguando en el organismo. O al contrario, su disminución nos pueden indicar igual procesos neoplásicos, pero de origen central, ¿verdad? Y bueno, esta parte de la serie blanca del leucograma, propiamente que nos indica los distintos linajes que existen desde la formación de las distintas células, yendo por linajes de células, se denomina medulograma. El medulograma va a informarnos todas estas proporciones. Sin embargo, los callados, hacía el énfasis porque los callados pueden ser informados en un leucograma así típico. Nos ayudan principalmente en el diagnóstico de una infección aguda. Y bueno, en el caso de presentar ya los otros tipos de leucocitos, de los linajes de leucocitos, eh, se va a considerar ya lo que es el medulograma. Que bueno, tiene su propia función o su propia utilidad dentro de este linaje. El medulograma nos indica principalmente cuatro particularidades en las cuales la celularidad nos permite distinguir si esta médula es normal o presenta aplasia, hipoplasia o hiperplasia medular, ¿no? Otro particular es la proporción leucoeritroide o hemoleucograma. Eh, este tipo de características en el medulograma se refiere a la relación que existe entre glóbulos blancos y rojos. Como dice ahí, la B relación R, la B de blancos y R de rojos. Esta relación se puede manifestar normalmente de 3 glóbulos blancos a 1. 3 de la serie blanca a 1 de la serie roja, ¿no? Esto se consideraría dentro de valores normales y sin embargo se vería alterada o desproporcionada en el caso de hiperplasia o hipoplasia medular, ¿no? Respecto al tercer particular, el recuento diferencial según el grado de maduración se refiere al valor en porcentaje de los distintos tipos celulares recogidos. Es propiamente los valores en porcentaje de los distintos linajes o tipos celulares recolectados del medulograma. Es por eso que se la enuncia con ese tipo de nombre de serie blanca, pero con todos los linajes de los blastos principalmente, ¿no? Y finalmente tenemos como cuarto la citoquímica, lo cual nos permite teñir mediante distintos tipos o diferentes tinciones con el objeto de identificación celular, identificación morfológica del tipo de célula que estamos observando, lo cual requiere de un arduo trabajo, ¿no? En especial de distintas tinciones que nos puedan facilitar el reconocimiento del tipo celular específico. Y es así como concluimos este segundo video de hemograma que va relacionado al leucograma, ¿no?